La encontraron en el lugar más seco de la Tierra, el desierto de Atacama, Chile, una tierra donde la lluvia no ha tocado el suelo en más de 400 años. Es un lugar donde el tiempo olvida pudrir a los muertos. Pero lo que descubrieron en 2003 no parecía humano. No exactamente. Solo 6 pulgadas de largo. 10 costillas, no 12. Un cráneo se estiró como un cono. Placas de huesos fusionadas demasiado temprano. Dedos demasiado delgados. Una cara, demasiado afilada. Como si estuviera esculpido por cero gravedad. La llamaron Ata. Y el mundo se iluminó con teorías. Niño alienígena. Clon experimental. Broma. Los equipos de televisión volaron. Los investigadores de OVNIs juraron que era una prueba. Incluso los patólogos experimentados no pudieron explicarlo. El desierto la había conservado demasiado bien. Demasiado perfecto. Durante años, nadie pudo probar que era Ata. Hasta 2018, cuando 2 científicos de la Universidad de Stanford, el Dr. Gary Nolan y el Dr. Atul Bute, finalmente secuenciaron todo su genoma. Los resultados se publicarían en Genome Research. ¿Costo? Solo $1000. ¿Impacto? Inestimable. Ata no era de otro planeta. Pero ella era genéticamente sin precedentes. Ella era humana, una feto femenina, de solo 15 a 20 semanas de edad. Pero sus huesos, envejecidos como los de un niño de 6 años. Un cuerpo que desafió la biología. Su ADN reveló 7 mutaciones genéticas. 4 de ellos, completamente desconocido para la ciencia. Mutaciones que interrumpieron la osificación ósea, las vías de colágeno, el andamio que mantiene unido un cuerpo. Entre ellos, genes como COL1A1, COL2A1, FLNB, asociados con displasia esquelética, enfermedad ósea frágil y enanismo. Pero no en esta combinación. No tan severo. Esta no fue una enfermedad. Era una catástrofe genética, y sin embargo, el feto se había formado. Desarrollado. Nacido, y enterrado. Las fuerzas de existencia de Ata, una pregunta, la biología no estaba lista para responder. ¿Cómo llevaba un humano tantos trastornos óseos, de alguna manera nunca se registró antes o desde entonces? ¿Qué tipo de herencia genética, o estrés ambiental, podría producir algo tan raro, pero tan humano? ¿Y si un esqueleto como este pudiera estar sin descubrir en el desierto de Chile durante décadas? ¿Qué más está enterrado allí? Porque no muy lejos de la tumba de Ata, otro equipo desenterró algo aún más imposible, una enfermedad que dijeron fue traída por los europeos. Pero el ADN contó otra historia. Una historia 4000 años más. Chile del Norte. Los equipos arqueológicos cavan debajo de las arenas del Cerrito y la Herradura, persiguiendo signos de civilización temprana. Lo que encuentran son 2 esqueletos humanos. Machos. Adultos. Uno de más de 40. Los huesos están extrañamente engrosados, caras desfiguradas, los puentes nasales se derrumbaron como si hubieran sido comidos. A primera vista, parece un trauma. O tal vez una deformidad genética. Pero luego entran los resultados del ADN. Atrapado dentro del jabone, sellado durante milenios por la perfecta sequedad de Atacama, es el genoma de Mycobacterium lepromatosis. Lepra. No es el medieval, no de la amable susurración en los libros de historia europeos. Este es diferente. Más viejo. Más adentro. 4.000 años. Y sus genes tienen un secreto para el que el mundo no estaba listo. En un impresionante documento dirigido por microbiólogos internacionales, los investigadores descubren 94 mutaciones únicas en la cepa antigua, mutaciones que no se ven en ningún caso de lepra modernos. El análisis demuestra algo impactante, esto no fue importado a las Américas. Se originó aquí.
La cepa se separó de su primo M. leprae hace más de 26.800 años, probablemente evolucionando aislando con los primeros humanos que llegaron a América del Sur. Reescribe siglos de creencias médicas. Porque durante 500 años, los historiadores enseñaron que la lepra llegó a las Américas en barcos europeos, transportados por conquistadores y colonos después de 1492. Pero esta tensión ya estaba aquí, en plena vigencia, en el año 2000 a.C. Lo que significa: las sociedades indígenas estaban luchando contra la enfermedad crónica y deformante mucho antes de que nace Columbus. Significa que desarrollaron tratamientos, prácticas de entierro, tal vez incluso creencias espirituales en torno a algo que nunca imaginamos existir en su mundo. Los huesos nos dicen que este no era un caso raro. Fue un evento comunitario, y probablemente, una epidemia olvidada desde hace mucho tiempo. Pero si la lepra no llegó de Europa, ¿qué más trajeron los primeros estadounidenses con ellos? Porque en el fondo de su ADN, los investigadores pronto encontrarían los rastros de algo mucho más grande, no una enfermedad esta vez. Pero todo un viaje. La migración humana más larga jamás registrada. Comenzó no en Chile, sino a casi 13.000 millas de distancia. En el oeste de Beringia, ahora Siberia Oriental. Hace alrededor de 25.000 a 18.000 años, una población se separó de los asiáticos del noreste. Esperaron, atrapados por Ise, en un lugar donde los científicos ahora llaman a la zona de detención beringiana. Durante miles de años, no se movieron, se adaptaron. Mutado. Se convirtió en algo nuevo. Y luego, los glaciares se rompieron. Hace unos 14.000 años, estos primeros humanos surgieron hacia el sur a través de las Américas, con más que solo herramientas y fuego. Trajeron sus sistemas inmunes, sus microbiomas intestinales y sus antiguos patógenos. Cruzaron los Andes. Corta las selvas. Ríos navegados. Y algunos, seguían caminando, hasta que llegaron el borde del mundo. Patagonia. Chile del Sur. Donde el Pacífico golpea contra la Piedra Negra como un tambor de guerra. ¿La caminata? Más de 12.400 millas. Ninguna migración en la historia humana ha ido más lejos, a pie, en una dirección. Y ahora, utilizando datos de todo el genoma de 1.537 individuos en 139 grupos étnicos, los científicos los han mapeado, pieza por pieza genética. Encontraron 4 linajes distintos en América del Sur. Amazoniano, andino, chacuán y patagoniano. Cada uno moldeado por la geografía. Aislado por montañas, desiertos, campos de hielo. Cada uno lleva menos variaciones en sus genes sola, el radar del sistema inmune. Cuanto más viajaban, más se diluyeron su diversidad. Explica la tragedia de siglos posteriores. ¿Por qué la viruela y el sarampión golpean tan fuerte? ¿Por qué civilizaciones enteras cayeron en semanas? No eran débiles, estaban aislados. Durante miles de años. El tiempo suficiente para que su ADN olvide cómo luchar contra lo que traería el viejo mundo. Pero en todos esos datos, los científicos encontraron una anomalía. En el extremo sur de Chile, más allá de los ríos, más allá de los Andes, más allá de donde los caballos irían. Un linaje genético sobrevivió que no se mezcló. No cambió. Durante 7.000 años, se mantuvo intacto. La pregunta es, ¿cómo? ¿Y qué tipo de personas podrían tener una identidad genética tan fuerte que se negó a desaparecer? Para encontrar la respuesta, vamos hacia el sur, más allá de los imperios, más allá de las fronteras de los mapas. Bienvenido a la Patagonia. Un borde azotado por el viento del continente donde los glaciares gruñen y el mar no conoce el silencio. Aquí, el ADN cuenta una historia que nunca borró la conquista. Entre 6.600 y 4.700 años antes del presente, a lo largo de los fiordos y entradas del sur de Chile, vivían 3 grupos indígenas distintos, el Capscar, el Yamana y el Selknam.
No cultivaron. Ellos pescaron. No construyeron templos. Construyeron canoas, hechas de corteza y hueso, pasaron de mano en mano como la memoria. Y cuando los investigadores secuenciaron sus restos, descubrieron algo extraordinario. No hay marcadores eurasiáticos. No hay mezcla africana. No se mezcla desde el norte. Solo linaje puro e ininterrumpido nativo americano. Los haplogrupos mitocondriales C y D pasaron de madre a hija. El haplogrupo de cromosoma Y, M3, transportado a través de los padres, que se remontan a los primeros llegadas desde Beringia. Sin contaminación, incluso después de 500 años de presión colonial. En un mundo reescrito por barcos y espadas, estas fueron las personas que dijeron que no, no con palabras, sino con aislamiento. Incluso las costumbres funerarias se mantuvieron firmes. Los cuerpos colocados en posición fetal, envueltas en la piel de león del mar, una práctica sin cambios durante miles de años. En los matriz costeros de la isla Navarino, los huesos se encuentran en capas de mariscos y herramientas, evidencia de vidas marítimas que se remontan a 7 milenios. Las huellas dactilares culturales tan estables, bien podrían ser talladas en basalto. Esto no era una resiliencia genética nacida de la resistencia, era geografía, medio ambiente y voluntad ancestral en armonía. Pero mientras el extremo sur permaneció congelado en el tiempo, el centro del país no. Porque justo por encima de estos linajes intactos, otra historia comienza a aumentar. Una historia en la que el ADN no mantuvo su forma. Porque dos mundos chocaron. Y en esa colisión, algo irreversible fue escrito en la sangre. Lo llamaron mestizaje. Pero el genoma lo dice de manera diferente. En 2020, cuando los estudios de genoma chileno mapearon los marcadores uniparentales de miles de individuos, la verdad se agudizó como una cuchilla. El 88% del ADN mitocondrial, la línea materna, era indígena. El 92% de los cromosomas Y, la línea paterna, eran europeas. Era un patrón repetido en la ciudad y la montaña, el desierto y la costa. Y no fue aleatorio. Los españoles llegaron a mediados de los 1500, liderados por Pedro de Valdivia, transportando acero, cruces y chárteres reales. Pero no trajeron a sus mujeres. Desde el comienzo de la colonización, las mujeres indígenas se convirtieron en las madres de un nuevo país, no por elección, sino por conquista. El ADN lo prueba. El haplogrupo A2, que se encuentra principalmente en el norte, refleja las raíces de aymara y atacameño. En el sur, D1 domina, un antiguo marcador vinculado al mapuche, el único grupo indígena que resistió el control de español completo durante más de 3 siglos. Pero incluso la resistencia tiene límites. A fines del siglo XVII, los sindicatos mixtos no eran solo comunes, eran leyes. Los decretos reales lo alentaron. Los sacerdotes católicos lo bautizaron. Lo que llamaron asimilación, el genoma recuerda como desequilibrio. Porque mientras los nombres españoles perduraban, Fernández, González, Rojas, los nombres de las mujeres nativas desaparecieron. Borrado de los registros, pero no de la biología. Su sangre llevaba la línea mitocondrial hacia adelante, generación tras generación. En silencio. Invisiblemente. Intacto. Esto no era solo una mezcla cultural. Era reescritura genética de género. Un plan de la historia pasó de útero a un niño, mientras que el nombre del padre fue a la iglesia. Pero enterrado en el fondo de esta herencia asimétrica, comenzó a aparecer algo extraño. Porque no todo el ADN y era español. Y no todos los genomas indígenas se vino de Chile. Algunos vinieron de los océanos. Llevar susurros de África, de Asia. E incluso de una gente olvidada del Mediterráneo oriental, cuya historia nunca fue para llegar a estas costas. Pero su historia llegó, no en libros, no en estatuas, sino en sangre. En 2023, las bases de datos de ascendencia chilena comenzaron a mostrar algo extraño. Un patrón.
Pequeñas y trazas de ascendencia que nadie podía explicar. Menos del 1%. Pero siempre ahí. Romaní. Judío sefardí. Norte de la India. África Occidental. En la capital, Santiago, una vez que el centro del poder colonial, los registros del siglo XVII revelan algo impactante. Más del 30% de la población era de ascendencia africana. Para el siglo XVIII, ese número desaparece, no a través de la migración, sino a través de la absorción. A través de la eliminación. Sus nombres se han ido de rollos del censo, pero su ADN permanece. Las pruebas genéticas ahora muestran hasta 3.9% de ascendencia africana en el norte de Chile, cayendo a aproximadamente un 1% en el sur. La mayor parte, de lugares como Senegal, Camerún, Angola, trajo durante los siglos XVII y XVIII, cuando los africanos esclavizados llegaron a los centros mineros y puertos de Chile. Y luego está el sendero sefardí. Alrededor de 1492, España expulsó a miles de judíos. Algunos huyeron a Portugal. Algunos convertidos. Algunos, conocidos como conversos, cruzaron el Atlántico. Cambiaron nombres. Aduanas enterradas. Identidades escondidas. Pero en el ADN chileno moderno, los científicos encontraron una firma. 4% de los chilenos muestreados llevan ascendencia judía sefardí. Un linaje fantasma, escondido detrás de los apellidos españoles, envuelto en rituales católicos. Y luego, el romaní. Su ADN, vinculado al noroeste de India, 0.8% en chilenos, habla de un viaje que abarca siglos, a través de las sombras de Europa. Llegaron con colonos españoles. Marginado. Olvidado. Pero genéticamente presente. Estos no son fragmentos. Son hilos, entretejidos en el genoma chileno, tranquilo y no reclamado. Porque cuando alguien mira europeo, pero lleva la sangre de la India, del Sahel, de Judea, ¿qué significa la identidad? El pasado genético de Chile no es una línea recta. Es una red, pérdida, migración, secreto y supervivencia. Pero, ¿qué pasaría si algunas de estas migraciones no siguieran las rutas terrestres? ¿Y si navegaron? Porque justo al lado de la costa chilena, enterrada en hueso y carbono, es una pista de una historia aún mayor. Una ciencia del viaje transoceánico dijo una vez que era imposible. Península de Arauco, 2022. Los arqueólogos cepillan la arena de un grupo de huesos de pollo frágiles, amarillentos, frágiles, olvidados. Pero cuando prueban el ADN mitocondrial, no coincide con las razas españolas. O europeo. Coincide con los pollos de Polinesia. Específicamente, la cultura lapita, antiguos navegantes que se lanzaron del sudeste asiático y se avivaron en el Pacífico en canoas de estabilizador. ¿Y la datación por radiocarbono? Precolombiano. Antes de Colón. Antes de Magellan. Antes de que cualquier europeo supiera que existía este continente. Durante años, esta teoría se había burlado. Una idea marginal susurró en los círculos de antropología del Pacífico. Pero ahora, el ADN dijo lo contrario. No eran solo pollos. El mapa comienza a cambiar. En el diseño de botes chileno, puntas de proa talladas que reflejan las canoas de Fiji. En historias orales, las leyendas de los hombres con piel más oscura, que llegan desde el oeste, desaparecen con la marea. Y en las capas de entierro, muestras de carbono de los sitios de Monteverde, Valdivia y Miden costeras, todas sugiriendo contacto que desafía los plazos escritos en los libros de texto. Si los polinesios realmente llegaron a América del Sur, significa que cruzaron 7.000 kilómetros de océano abierto. Sin brújula. Sin mapas. Solo estrellas. Viento. Memoria. Y si trajeron pollos, ¿qué más trajeron? ¿Idioma? ¿Cultivos? ¿Genes? Los estudios ahora reexaminan formas de cráneo,
patrones textiles y, sobre todo, el ADN humano, buscando rastros de ascendencia polinesia en linajes chilenos. ¿Los primeros resultados? Poco concluyente. Pero algo está ahí. Algo que no debería ser. Porque si los viajeros del Pacífico llegaron a América del Sur, siglos antes de que Europa lo hiciera, entonces la historia del contacto global no es alrededor de 1492. Se trata de un océano antiguo y de las personas que se atrevieron a cruzarlo primero. Pero no solo fueron los viajeros los que llegaron a Chile por mar. A veces, lo que desembarcó era una enfermedad. Y una enfermedad olvidada, atrapada en huesos chilenos durante 4.000 años. Rompería todo lo que pensamos que sabíamos sobre quién se enfermó primero, y por qué. Porque la lepra no estaba sola. En las profundidades de los huesos del desierto de Atacama, los científicos no solo encontraron esqueletos. Encontraron una guerra, lucharon en silencio, bajo la piel, siglos antes de la historia registrada. En los mediados de los roedores, los nidos endurecidos de las heces fosilizadas y los profundos ejes de entierro, los investigadores descubrieron algo impactante. ADN microbiano antiguo, también conservado, todavía llevaba las huellas digitales genéticas de la infección. ¿Y entre eso? Tuberculosis. Actinobacteria. Y cepas no identificadas que no existen en ninguna parte de la medicina moderna. Una muestra, extraída de la costilla de un niño cerca de San Pedro de Atacama, mostró lesiones típicas de la TB pulmonar. El CONFITMED, complejo de Mycobacterium tuberculosis, presente 1000 años antes del contacto europeo. Esto voltea la vieja teoría en su cabeza. TB no vino con los conquistadores. Ya estaba aquí, extendiéndose en silencio a través de pueblos precolombinos, mucho antes de que los barcos cruzaran el Atlántico. Y no fue solo TB. Una nueva investigación, financiada por la subvención del canciller chileno para estudios de paleopatógeno, mapeó el ADN de las capas del suelo que datan de más de 50.000 años. Esos datos revelaron cambios microbianos dramáticos, coincidiendo con eventos climáticos, retiros glaciares y ondas de migración humana. Estos patógenos no eran solo infecciones, eran agentes evolutivos. Se adaptaron mientras los humanos se movían. Mutaron con ecosistemas. Y a veces, mataron. Pero ahora, los científicos están utilizando esos mismos genomas antiguos para predecir la próxima ola. Al estudiar cómo las pandemias pasadas se extienden a través de poblaciones aisladas, están construyendo modelos para amenazas zoonóticas modernas, del tipo que salta de animales a humanos. Del tipo que aún comienza en rincones secos de la Tierra. Porque en Atacama, los huesos susurran advertencias. Las epidemias no necesitan ciudades. Solo necesitan aliento, sangre y tiempo. Pero mientras el desierto contiene la memoria de la enfermedad, los vivos aún llevan algo más extraño. Una fusión genética, nacida de cada migración, cada tormenta, cada colisión. Y en el genoma del chileno moderno. Esa fusión tiene una forma. Un patrón. Un código. Pero, ¿qué sucede cuando su cuerpo lleva líneas de sangre que la historia nunca grabó? ¿Qué significa parecer una cosa y estar hecho de 1000 historias? Porque en el Chile moderno, la identidad no es un espejo. Es un mosaico. En 2020, un estudio amplio en todo el genoma sacudió las bases de lo que significaba ser chileno. Cuando los investigadores secuenciaron a miles de personas en todas las regiones, no encontraron una ascendencia. Encontraron capas. ¿El genoma promedio? 42% nativo americano, principalmente aymara, atacameño, mapuche. 55% europeo, en su mayoría ibérico, pero también italiano, vasco y balcanes. 2 a 3% del África subsahariana, el eco silencioso de las vidas esclavizadas desde hace mucho tiempo de los libros de texto. Pero esto no se extiende uniformemente. En el norte, los genes de aymara dominan.
En el centro, cerca de Santiago, los marcadores europeos aumentan. Y en el sur profundo, la Patagonia, Punta Arenas, la contradicción se vuelve marcada. Allí, el 84% del ADN mitocondrial, la moterline, es nativo. Pero el 92% de los cromosomas y, la línea de padre, son europeos. Refleja una nueva ola de migración, colonos croatas, alemanes y británicos, que llegan después de 1845, dando forma al genoma del sur como una piedra de cincel. Entonces, ¿cómo es alguien de Chile? Eso depende. En altitud. En costas. En la conquista. Sobre quién era su abuela y qué dijo el pasaporte de su abuelo. E incluso eso ya no es suficiente. En 2023, los investigadores chilenos realizaron un WAS masivo, un estudio de asociación de todo el genoma, centrado en el riesgo de Alzheimer. Descubrieron algo alarmante. Los modelos de riesgo europeos fallaron cuando se aplicaron a los genomas chilenos. Sin la calibración de ascendencia local, las predicciones eran inexactas y peligrosas. Porque el genoma chileno no es español. No es mapuche. No es africano, judío, romaní o polinesio. Son todos ellos, escritos en fragmentos, dispersos como semillas. Entonces, la pregunta, ¿no es quién eres tú? La pregunta es, ¿qué caminos antiguos construyeron su cuerpo? Porque cuando decimos chileno, estamos hablando de lenguaje, ubicación, o un mapa de 10.000 años grabado en sangre. ¿Y si ese mapa sigue desarrollándose? ¿Qué sucede cuando tu ADN cuenta una historia que ni siquiera sabías que era tuya? Algunas de esas historias ni siquiera han terminado. Y uno, comenzó con un esqueleto del tamaño de una muñeca. Ella fue llamada Ata. Encontrado en 2003, enterrado debajo de una ruina de la iglesia en La Noria, en el corazón del Atacama. 6 pulgadas de largo. 10 costillas. Un cráneo que no parecía humano, y sin embargo, ella lo era. No es un extraterrestre. No es un engaño. Pero una chica humana, un feto. Con mutaciones que la ciencia nunca había visto antes. En 2018, el Dr. Gary Nolan de Stanford publicó la secuencia genómica completa. Los resultados enviaron ondas de choque. Ata llevaba 7 mutaciones severas, incluidas 4 que eran completamente nuevas para la ciencia, lo que afectaba el crecimiento óseo, la formación de cartílagos y la señalización celular. Un gen, COL1A1, la vinculó con la enfermedad ósea quebradiza, pero la mutación era única. Esta no era una condición conocida. Era algo nuevo. Ahora, los investigadores de todo el mundo, incluido el Dr. Kirsten Boss del Instituto Max Planck, están haciendo una nueva pregunta. ¿Cuántos Ata más hay? Porque Chile no es solo un país. Es una bóveda. El desierto de Atacama, con su clima ultraárido, lluvia cercana a cero y suelos enriquecidos con sal, ha conservado genomas, bacterias, virus y patógenos durante más de 50.000 años. Los intermedios de roedores han atrapado partículas de enfermedad en el aire. Las muestras de suelo llevan fragmentos de ARN de microbios prehistóricos. Incluso los piojos encontrados en el cabello momificado todavía sostienen rastros de sangre de los anfitriones que hace mucho tiempo. Esto ya no es antropología. THIS es un viaje en el tiempo bioarqueológico. Cada genoma extraído de esta tierra reescribe otra regla, sobre enfermedades, migración, extinción y memoria. Y estas no son solo pistas antiguas. Están vivos en los sistemas inmunes modernos, en marcadores de vulnerabilidad, en expresiones genéticas aún desencadenadas por el estrés y el medio ambiente. Ata no fue un final. Ella fue un comienzo. Y en algún lugar, bajo capas de nitrato, bajo los siglos de silencio enterrado por el viento, otro esqueleto espera. Pero esta vez, no tendrá ningún haplogrupo conocido. Sin partido ancestral. Sin anclaje filogenético. Entonces, ¿qué sucede cuando se descubre el próximo esqueleto de Atacama?
¿Y no encaja en ningún lugar del árbol humano? ¿Qué pasa si es algo completamente diferente?